tiene una voz relevante, aunque no es un contribuyente relevante dentro del fondo. En ese sentido, quiero hablar de uno de los temas más importantes de esta semana que tienen que ver con lo que está sucediendo en Israel y donde Argentina finalmente también terminó quedando involucrada, porque claro, la Cancillería dijo que Israel había ejercido una fuerza mayor, excesiva, una fuerza excesiva, y desde la embajada dijeron esto no representa lo que es la relación entre los dos países. ¿Cómo queda parada la Argentina después de esto? A ver, siempre cuando uno anda, particularmente en el mundo, hay que tener en cuenta cuál es la opinión que tienen los otros interlocutores de nosotros. Es lo más importante. Y o sea, uno anda por la vida porque en realidad los otros también... Hay una frase que dice que uno en la vida ocupa el lugar que los demás le dan. Claro. Pero en este caso, obviamente, quedamos en una situación medio rara, porque somos un país que nos asociamos con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con la libertad, lo que representan los países occidentales, o particularmente los europeos, inclusive los Estados Unidos, con todas las características que pueda tener. Y esto de nosotros quedar diciendo Israel, fuerza excesiva, que es un Estado, mientras del otro lado estábamos hablando de un grupo terrorista que atacaba a un Estado nacional, porque la autoridad palestina es la autoridad nacional palestina. Es cierto que este conflicto tiene muchísimos ribetes y a esta altura la cantidad de muertos que se han producido es terrible. Ahora lo vamos a explicar el conflicto, porque vamos a tener una comunicación desde Israel, ¿no? Así es, Jorge, te invitamos a escuchar a alguien que está en este momento desde allá. Gabriel, vos me vas a corregir tu apellido, ¿cómo se pronuncia? Gabriel, ¿me escuchás? Se pronuncia hermoso, suena Ventasgal. Ahí está, viste, yo sabía que no lo iba a decir bien, por eso quería que lo dijeras vos. Gracias por hablar con nosotros. Ahora vamos a hablar de cómo se está viviendo la situación allá, pero ya que lo tenemos a Jorge Forí, que nos explicaba recién cómo quedaba parada la Argentina frente a esto. ¿Qué repercusiones hubo en Israel respecto a esto? ¿Hay repercusiones respecto a lo que pasa en Argentina o no estamos moviendo la aguja? A decir verdad, no ha tenido repercusión porque lamentablemente para alguien que nació en Argentina, la posición internacional de Argentina en este momento no es muy escuchada. Ahora, lo que preocupa acá en Israel es que hay varios errores en ese comunicado. El primero es que Israel no está en guerra con Palestina, está en guerra con la Franja de Gaza y con el gobierno del Hamas. Segundo, que hay errores fácticos, o sea, hablar de desproporción en el uso de la fuerza. Tienen tiempo, vayan a preguntarle al fiscal Moreno Campos cómo se mide, y no se mide de la manera tan apresurada que dijo el gobierno. Y además, ten en cuenta, desde el punto de vista legal, cuando tú te disfrazas de civil y eres militar, y cuando disparas hacia población civil adrede del otro lado, y cuando te escondes en tu población civil, y cuando usas a los civiles como escudos humanos, violas 4 veces la ley internacional. Y tú condenas a aquel que no la viola, suena feo. Claro, ahora estamos viendo imágenes de lo que estuvo pasando. Entiendo que hoy hubo de nuevo un ataque de misiles desde Hamas y también hay una avanzada israelí. Gabriel, soy Hugo Machiavelli y te quería sumar la pregunta de hasta qué punto considerás la escalada se va a seguir alimentando. Entiendo que no hay un cese de hostilidades por el momento. ¿Dónde estás a su vez, te pregunto? Estoy en el centro a 45 segundos cohete. Significa, si sale un cohete de la Franja de Gaza, tengo 45 segundos para entrar a mi refugio con mi familia. Hugo, yo tengo la sensación de que esto no dura mucho más, a menos que ocurra lo siguiente. Si Hamas sigue disparando por lo menos 100 cohetes por día, no va a durar porque está demostrando que tiene todavía capacidad misilística. Lo segundo, si Hamas hace un atentado estratégico, por ejemplo, salen por abajo de la tierra por túneles y atacan a la población civil, eso va a ser un shock muy fuerte. O si Hezbollah se prende en esta guerra, solamente ahí tendremos una escalada. Si no, esto va hacia un cese de fuego, porque en este momento la mayor cantidad de acciones militares ocurre en la Franja de Gaza, siendo que Israel está intentando debilitar sustancialmente la capacidad militar del Hamas. Forí, para sumar a esta idea, ¿puede haber un cese del fuego o esto puede ir en crecimiento y estamos frente... Yo creo que se calculan, vos me corregirás, Gabriel, 150 muertos hasta hoy, ¿no? Aproximadamente. La verdad es que no sabemos, porque la gran mayoría de medios de comunicación toma los datos del Hamas. O sea, Hamas te lanza cualquier fruta y ningún periodista extranjero va a verificar si lo que dice Hamas es verdad. Y ten en cuenta que todo grupo radical islámico utiliza lo que se llama taqiyya, que significa faltar a la verdad para favorecer al Islam. O sea que yo soy cuidadoso con los números que manejo. Jorge, viendo justamente lo que Gabriel menciona, viendo las imágenes, ¿no?, que veíamos recién en pantalla, ¿por qué la Argentina tomó esta postura frente a lo que está sucediendo en Israel?
A ver, la verdad que creo que en definitiva se quiso hacer una manifestación, ya que nosotros no somos un país prioritario dentro del conflicto de Israel-Palestina, no hemos sido actores, no hemos intervenido en los distintos grupos que han negociado, no somos parte del cuarteto de Oslo, y en todo caso si queríamos hacer un llamamiento, era un llamamiento equitativo. Que no haya conflicto entre israelíes y palestinos, que cuiden la vida, que no haya enfrentamiento, salir por una cosa extremadamente balanceada. Sin embargo, hicimos algo confuso primero, porque además tomamos primero una manifestación del secretario general de Naciones Unidas, que era relativa a los episodios en la Plaza de las Tres Mezquitas. Lo pusimos después en el momento vinculado a alguna información que circuló en alguna cadena internacional de noticias, y después terminó esto apareciendo cuando todos aquí en Argentina estábamos viendo el ataque de todos los cohetes que venían desde Gaza hacia Israel. Entonces, Argentina quedó en un predicamento raro que tiene que ver con lo que hablábamos previamente. ¿Dónde está parada Argentina? ¿A favor? ¿En contra? ¿Qué Claro, es lo que... claro. Y justamente, ya que Gabriel está en Israel, le quiero preguntar, porque uno de los líderes de Hamás dijo que hay que aniquilar, o sea, el deseo de ellos, lo que ellos pretenden es aniquilar el Estado de Israel. Recordemos que se fijó después de la Segunda Guerra, la ONU en 47, 48, el Estado de Israel y una zona, ahora vamos a analizarlo eso para entender la génesis de este conflicto del siglo pasado, y luego la Guerra de los 6 días y los ataques. Ahora, esto arrancó por un tema de usurpaciones de viviendas, entiendo, pero Gabriel, contame qué es lo que puede pasar con Hamás, las alianzas con, como decías vos, Hezbollah, Al-Qaeda, incluso algún grupo de ISIS que quede por ahí suelto. Mira, Hugo, una cosa muy importante. Lamentablemente en América Latina es muy difícil entender el Medio Oriente porque de alguna manera nos educan a entender los conflictos por cosas materiales. Entonces vas a escuchar un montón de colegas vuestros y míos hablando que el conflicto es por tierras. Ojalá fuese por tierras, Hugo. Ojalá. Jamás considera que todo judío y todo cristiano no tiene derecho a un Estado independiente en la tierra santa islámica o Waqf al-Islamía. Significa... es un rechazo total a lo que se llama Jahiliya, que es la cultura occidental. Por eso atentan en Europa. Israel es un país europeo en el medio del Medio Oriente. Entonces ese rechazo de Hamás es total. Ahora, pueden buscar una excusa inmediata. El desalojo de una casa que los inquilinos no pagaron alquiler, que esa fuera razón. O bien algún tipo de ofensa que quizás hizo la policía. O sea, la excusa siempre va a ser posible, pero el fondo es un fondo religioso. Y hasta que no entendamos religión y cómo compiten clanes en el Medio Oriente va a ser muy difícil porque terminamos traduciendo el Medio Oriente al idioma que nos queda cómodo. Claro. Gabriel, quiero que aprovechemos para que vos puedas explicar también por qué ahora se da esta escalada de tensión. Tiene que ver también con el comienzo del Ramadán en abril, ¿no? Digo, me gustaría que expliques bien por qué ahora se vuelve a dar esta escalada y no en otro momento. Bueno, la verdad es que la razón fundamental y macro fue que Mahmoud Abbas, cuando vio que Joe Biden asumía, Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Palestina, gobierna parte de Cisjordania, que son 6.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Hamás le hizo un golpe de Estado y gobierna 350 kilómetros cuadrados. Entre ellos se odian. Lo podés ver en la serie Fauda, si podés, que está buenísima, ya sea de paso. Entre ellos se odian y compiten por el poder. Ahora, Mahmoud Abbas, cuando vio que Joe Biden asumía el poder, dijo, yo voy a ser también democrático para mostrarle al Partido Demócrata que realmente respeto los derechos humanos. Y dijo que para el 22 de mayo había elecciones. Pero se dio cuenta que perdía las elecciones. ¿Qué hizo? Las anuló para que jamás no triunfase. Y jamás prometió, voy a incendiar el Medio Oriente. Buscó la forma de hacerlo, hubo muchos atentados durante este mes, hasta que encontró el mes de Ramadán la mecha que encendió. Por eso es anecdótico, una casa, otra cosa, estaban buscando incendiar el Medio Oriente por un problema interno palestino. Claro. Ahora, ¿quién subvenciona este grupo extremista Hamás? Que tiene, bueno, justamente líderes que no, a ver, que van con sus cohetes, con sus misiles, que cuestan miles de millones, entiendo. ¿Quién lo subvenciona? ¿Quién está detrás de este grupo ahora? Los dos países que suelen subvencionar a Hamás son dos países que nosotros llamamos países de la hermandad musulmana, porque Hamás es una consecuencia de la hermandad musulmana. Los dos financistas principales son Qatar y Turquía. Son dos países que servicios de inteligencia entienden que son países problemáticos. Qatar incluso tiene una cadena de televisión llamada Al Jazeera, que en árabe fomenta el radicalismo islámico. En castellano
y en inglés parecen otro tipo de mensajes. Fue atacado, entiendo, ¿no? El edificio de Al Jazeera y de otras cadenas de televisión con una bomba ayer, un misil, entiendo, desde Israel. ¿Es así, Gabriel? Sí, pero no fue por eso, ¿eh? A ver, contanos. Porque fueron imágenes ahí lo vemos. Ahí vemos cómo están desalojando el edificio donde funciona Al Jazeera. Entiendo que muchos corresponsales, Associated Press, exactamente, Agustina, y periodistas del mundo que estaban en ese edificio. Contanos, Gabriel. Explosivos abajo. ¿Cómo? Bueno, ante todo... Fabrican explosivos, dice Fori aquí, Gabriel. Ante todo, felicitaciones porque estas imágenes que están mostrando solamente las recibimos nosotros, los periodistas de Israel, hace 15 minutos. No sé cuán eficiente o cómo lograron estas imágenes tan rápido, pero felicitaciones. Bueno, te agradecemos, acá pero intentamos... logro de la producción, Sí, logro de la producción de Especial Domingo, que intentamos darle lo último y anticipadamente a la gente que está esperando justamente que vos nos expliques qué es lo que pasó aquí. Bueno, resulta que hoy, durante el día de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con su par norteamericano y le trajo la prueba contundente de qué era lo que sucedía en ese edificio. Jamás lo utilizaba como base de operaciones. En el año 2014 ya dispararon desde ahí cohetes. Incluso una periodista de Al Jazeera dijo, están disparando del edificio. Ahora, cuando está Al Jazeera y otras cadenas de televisión, como la agencia AP, en un edificio que jamás utiliza también departamentos para utilizarlo como un objetivo militar, el edificio deja de ser un objetivo civil y pasa a ser un objetivo militar. Ahora bien, le avisaron 2 horas antes y es por eso que están desalojando el edificio y después de que salieron todos, lo explotaron porque justamente era una base militar del Hamas. Fori, usted dice que ahí fabrican explosivos en ese edificio. Todas ¿Qué las datos indicaciones que tiene dieron para a sumar? conocer del servicio secreto israelí Sí. es que ese edificio que ocupaban cadenas de medios de comunicación, abajo tenía además autoridades, comando, equipamiento militar y que podía sospecharse que hacían también explosivos. ¿Qué está pasando? Porque digo, hemos visto muchas imágenes de distintos lugares que son donde teóricamente hay civiles, pero también estarían funcionando lugares de Hamas. Digo, ¿cómo convive eso, no? Realmente una técnica extremadamente inhumana que llevan adelante algunos grupos terroristas y que no es nueva en la humanidad, lamentablemente, poner civiles en los lugares donde hay objetivos de tipo militar o personal militar. Claro. Con lo cual hay una expectativa de que el oponente se retenga, pero no termina pasando porque esto es un grupo terrorista contra un Estado constituido, claro. Uno que respeta las leyes y uno que no tiene que porque precisamente es extremista. Y ahora, yo creo que hay más fuentes de financiamiento que las que mencionó Ventagal. Por ejemplo, Yo creo que hay grupos que están en contacto con Irán en ese sentido. Irán. Irán podría estar detrás de la subversión. O equipos o gente, esto viene vía el Líbano, junto además Siria, Líbano. Hemos visto los misiles disparados desde, gracias a Dios poco, desde el norte del Líbano. Y esto es este es un conflicto de muchísimo tiempo, sí, con muchísimas facetas. Le recordamos a la gente, en 1799 Napoleón fue ahí, ¿no? Para decir un dato, 1890 también. Sí, digamos, pero hay un avance. Esto tiene raíces bíblicas. Digamos, claro. Las 12 tribus de Israel que llegaron primero, luego sí, vinieron romanos, luego vinieron persas, luego vinieron árabes. Es una cuestión de ocupación de tierra, pero coincido con Ventagal que no podemos quedarnos solamente en la idea de la tierra sí, la tierra no. La teoría de los 2 estados, estos grupos extremistas, este grupo no la acepta. Nunca. Claro, porque la ONU, posguerra, estableció ese lugar y lo recordó hoy. Claro. Terminó hace un rato una sesión convocada a pedido de China o del Consejo de Seguridad, donde el mensaje que leyó el secretario general dice: tenemos que parar con el conflicto y ver cómo hacemos para retomar conversaciones que están paradas desde hace un tiempo, para recuperar la teoría de 2 estados con la misma capital que es Jerusalén. ¿Cómo se hace eso? Un proceso negociador. Ahora, si los 2 que se sientan a la mesa están pensando, yo solo vivo si te aniquilo por completo a vos, claro, es imposible. Gabriel, ¿es posible dialogar con Hamas, con estos sectores extremos? Porque recordemos que es uno de los grupos, en este caso el que está atacando, pero hay muchos grupos extremos en esa zona. Hablábamos de Al Qaeda, que incluso algunos dicen tiene reminiscencias o conexiones en la triple frontera. Hablamos de ISIS, de los hombres bombas que ahora, digamos, están más desarticulados. Hablamos de, de Hezbollah. Hay un montón de grupos, pero Hamas hoy tiene protagonismo, ¿no?
Sí, y estoy completamente de acuerdo que Irán tiene un papel fundamental esencialmente armando. Ajá. Recordemos nomás que Irán es chiita y Hamas es sunita, y entonces los conflictos entre chiitas y sunitas influyen también en la relación entre Hamas e Irán, pero estoy completamente de acuerdo. Irán es un gran financista y un gran armador de Hamas. Ahora, tu pregunta, perdón que te lleve a catequesis de primer grado. ¿Está Dale, bien? con gusto. En el judaísmo clásico, la tierra es menos importante que la vida. Ajá. Solamente podés entregar tu vida si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos, si te obligan a asesinar a otra persona, si te obligan a creer en otros dioses. Todo lo demás, ante toda la vida, por eso se explica por qué salimos rápido de la pandemia. Era imposible pensar que podíamos perder más gente porque realmente ante toda la vida. Entonces, la gran mayoría de israelíes dicen, ¿qué es mejor? ¿Paz con los palestinos o tierra? La respuesta que te van a decir todos es, o la inmensa mayoría es, ante todo, la vida y por lo tanto ceder un Estado palestino. Correcto. Con la ONU y con la autoridad palestina puede llegarse a un acuerdo. Ajá. Con el Hamas no hay mucho para hablar. Hamas lo que tiene que hacer es una reforma interna dentro del Islam, como ocurre en otros lugares del Medio Oriente, en donde, por ejemplo, tras el fracaso de ISIS, muchos musulmanes exigen reformas y exigen respetar a los cristianos, por ejemplo. Jamás, por ejemplo, en la Franja de Gaza vivían 4.000 cristianos. Los ahuyentaron y hoy quedan 1.000 nada más. ¿Y por qué no quedan cristianos en el Medio Oriente? Porque no pueden vivir porque son dhimis. Dhimis es ciudadano de segunda. Entonces, hasta que no entendamos qué piensa el Hamas, va a ser complicado combatir contra ellos, porque se sienten arropados muchas veces por medios de comunicación o por organismos internacionales que los ven como pobrecitos, cuando los únicos pobrecitos son la población que está sometida al Hamas. Jorge, sabemos que Biden envió valga la redundancia, enviado especial a Israel. ¿Estados Unidos puede llegar a tener un rol clave en la resolución de este conflicto o no va a mover la aguja? A ver, siempre Estados Unidos y sobre todo el poderío de la comunidad de origen judío dentro de los Estados Unidos tiene un peso importantísimo en las decisiones de Israel y además en parte del financiamiento que tiene o ha tenido a lo largo de la historia Israel, que hoy ya es un Estado con un crecimiento y un dinamismo propio, pero sin duda tiene. No creo que sea la única voz que pueda ayudar. Bentagal recién mencionó a los países del Golfo, donde hay un fuerte enfrentamiento entre Arabia Saudita y Qatar, por esta cuestión de chiitas, sunitas. Estas visiones que después se trasladan también al seno del Medio Oriente son elementos fundamentales. Está el papel que cumple Turquía, donde Francia tiene una voz muy importante. Claro. Hay un cuarteto, está Rusia, todos van a tener que contribuir. Este no es un momento para que el mundo esté detenido en una guerra, pero si todos recordamos todos los otros episodios de guerras que hubo en el Medio Oriente en los últimos 70 años, todos estuvieron asociados a un momento de otro tipo que era aprovechado para, por uno u otro, para mover este conflicto en Medio Oriente. Una última pregunta, Gabriel, perdón, que lo tenemos allí en Israel. ¿Dónde estás ahora, si estás a un minuto de un toque de sirena para meterte en un búnker? Y tu visión, tu conclusión, por favor. Estoy a 10 metros del búnker. ¿Qué significa? Cada casa en Israel tiene un cuarto blindado con cemento en concreto y puertas de hierro. Si suenan las alarmas, tengo que meter a toda mi familia en ese cuarto, y si estoy en la calle me voy a una escalera, y si estoy en la ruta me tiro al suelo y me tapo la cabeza. Estamos lamentablemente muy entrenados para poder superar esto, porque lamentablemente desde que se creó este país estamos en guerra. Y como estamos en guerra, ¿Miedo, Gabriel? ¿Miedo? ¿No? ¿Sí? No, ¿sabes qué? Yo tengo la suerte de vivir a 45 segundos, pero me imagino lo que debe ser una familia que vive a 15 segundos y está hace días encerradas en un cuarto. Yo en mi ciudad, que estoy en el medio de Jerusalén y Tel Aviv, tengo una batería de cúpula de hierro muy cerca. Significa que los cohetes que lanza Hamas y que van a Tel Aviv los intentan derribar en mi ciudad. O sea que si asomo la ventana veo lo que parece la guerra de las galaxias. Wow. Impresionante. Gabriel, muchísimas gracias, por este contacto con nosotros. Un placer estar con los tres. Un abrazo. Y nos quedamos, bueno, con Jorge Forí. Recién